Bienvenidos a su clase del 12 de octubre de 2023, clase de didáctica de la química. Nosotros hemos estado revisando los primeros conceptos sobre la didáctica. Habíamos la última clase revisado el tema sobre el ver el aula como un ecosistema, y un ecosistema en el cual interactuaba un sociogrupo. Y este sociogrupo decíamos que era capaz de romper los paradigmas, ¿no? Y que además de eso enfrentaba retos didácticos. Y había unas preguntas importantes que nos hace el texto del autor, como por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en el aula para organizarnos como un núcleo de desarrollo personal y colaborativo? ¿Y qué representa el sociogrupo del aula como parte de ese reto didáctico? Habíamos visto también un dibujo, ¿no? Un dibujo en el cual se habla de que el aula debe convertirse en un escenario. Y hay claramente una interacción entre los docentes y los estudiantes, y que esa interacción también obedece a las tareas formativas. Entonces, eso habíamos revisado en la clase anterior. Hasta ahí nos habíamos quedado, en la página 14. Ahora nos toca revisar a la didáctica como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para ello, se regresa al concepto básico de que la didáctica es una disciplina pedagógica y que esa disciplina está siempre buscando encontrar alternativas para los problemas prácticos y problemas prácticos asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica conlleva a la parte de reflexión y además consolida de alguna forma la práctica indagadora. Esta didáctica como tal, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, recopila vivencias, y en función de las vivencias construye el conocimiento. Y para ello debe de establecerse objetivos, límites y el estudio de las posibilidades, ¿no? De cuáles son los alcances. Entonces hay un conjunto de autores que van a tener la oportunidad de revisarlos con calma, los cuales están enumerados en su página 16. Y ellos hablan de la didáctica como un espacio nuclear. Un espacio nuclear que busca capacitar a los estudiantes de manera efectiva, pero siempre bajo la promoción de la comprensión y del compromiso integral por parte de las dos partes, ¿no? Del docente y del discente. Entonces, el objetivo como tal, o el objeto, se relaciona siempre con las aportaciones que se puedan realizar dentro de los planes y de las organizaciones estudiantiles, ¿no? O educativas. Entonces, el objeto esencial de la didáctica es justamente interactuar con las ciencias de la educación. Y ahí encontramos la respuesta, por ejemplo, a la misma temática de la clase, ¿no? A la denominación de la clase.
si la didáctica es capaz de interactuar con otras ciencias, por ejemplo, yo puedo encontrar acá la interacción de la didáctica con la química, o la interacción de la didáctica con la física, o la didáctica con la biología, ¿no? Entonces lo que se espera encontrar es justamente una formación intelectual en la cual yo pueda aplicar todas las disciplinas. Y les mencionan los autores que estas disciplinas están orientadas a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, está orientado en general a las ciencias de la educación. Y hay un gráfico bastante interesante al respecto, porque el autor Mayar resume en esta figura el centro como tal o el núcleo de la didáctica y pone la didáctica como una organización educativa. Y esa organización educativa tiene doble relación, ¿no? Si se le quiere ver, con la parte de historia, con la parte de sociología, con lo que corresponde a la filosofía como tal, a la antropología, a la educación comparativa. Yo le añadiría a este gráfico como tal otro óvalo, que serían en este caso las ciencias experimentales. El campo de la didáctica se amplía muchísimo, incluyendo las ciencias experimentales. Por ejemplo, vamos ahora sí a ver un poco de participación en clase. ¿Por qué no sale la galería? Desde ayer está este problema. Desde ayer. No sé por qué hay este problema en el Zoom. No me deja ver no me deja ver toda la cuadrícula. Ahí ya me dejó ver. A ver, veamos a Anaray. Anaray, ¿qué ejemplo se le puede ocurrir interactuar en donde interactúe la didáctica como tal? Ya tenemos ciertos conceptos básicos de lo que es la didáctica. Y si hemos hablado que hay autores en los cuales interaccionan con otras ramas de la ciencia,
¿Qué pasa con el tema de las ciencias experimentales? ¿En qué momento yo, por ejemplo, tengo un ejemplo, un caso en el cual aplique la didáctica para la enseñanza, por ejemplo, de la biología? Pensemos en un ejemplo de esto. ¿Me vuelve a repetir, máster? Disculpe. La didáctica, ¿cómo la aplico para la enseñanza de la biología? Con investigación. La implementaría como, eh, ¿cómo sería? Como una investigación, digamos, en un trabajo con los estudiantes. No me dice nada. Eso no es una respuesta apropiada. Ya hemos visto que la didáctica tiene que ver con la parte artística. Hemos estado revisando que el, la didáctica como tal establece núcleos de trabajo y esos núcleos de trabajo son capaces de romper hasta los paradigmas. Hemos hablado de que el aula es un escenario, todo eso hemos hablado. Entonces la pregunta es, si debo de enseñar biología, ¿qué ejemplos usando la didáctica pudiera yo aplicar? Mediante videos, mediante eh, laboratorio, experimentos. No, no, no. Allí es una respuesta bastante floja lo que usted está proporcionando. Yarixa Dúmez. Yarixa Bueno, Dúmez. buenas noches, Miss. ¿Cómo se aplica la didáctica en la enseñanza de la biología? O de la química, cualquiera de los dos. ¿Cómo aplicaría la didáctica en la química? En la enseñanza de la química. La didáctica. Haciendo actividades con los estudiantes. Realmente estaba pensando lo mismo, como la compañera dijo, como hacer experimentos en laboratorio, que es lo más común que se hace en la química. Es lo que estaba pensando realmente, Miss. Esa es una respuesta más aterrizada. Puedo Pero es estar. lo mismo que yo dije, máster, con diferentes sentidos, pero es casi lo mismo. No, usted me da una respuesta mucho más general. Estamos hablando de ejemplos prácticos. Un ejemplo práctico es el uso del laboratorio. ¿Qué otra cosa más? No me van a decir Yo videos. lo dije, el uso de experimento, pues, máster. O sea, en el experimento se hace en laboratorio, dije, en laboratorio, experimento. John Garcés, ¿cómo se puede convertir en la enseñanza de la química o de la biología? ¿Cómo se puede aplicar la didáctica de manera concreta? Bueno, creo que de manera concreta sería, estoy pensando en lo mismo que mis compañeras, por medio qué sé yo, de una experimentación, por medio de una experimentación. De pronto sería empírica No, o pues, en el pero no laboratorio. puede decirme lo mismo, pues no. No puede decirme lo mismo. Mediante, entonces sería qué, o sea, mediante una técnica, eh, un recurso de pronto de gamificación. Si no tengo, de pronto, si no tengo los materiales o de pronto no estoy en el laboratorio. ¿Qué se refiere? Mediante un recurso, por ejemplo, la gamificación, que si yo puedo hacer un juego que puedo enseñar a los niños. Porque recuerda que finalmente la didáctica habla de, habla de convertir en un escenario la clase como tal.
Y entonces, ¿cómo yo convierto en un escenario la parte de la enseñanza de las ciencias experimentales? Aparte, por supuesto, de los experimentos en los laboratorios, ¿no? Podría ser mediante casas abiertas, máster, o exposiciones. Una feria, una exposición, sí, es un buen recurso. Sara Guamán. Los debates. Los debates, correcto, los debates. Entonces, los límites en realidad, como tal, van a depender de la organización educativa y del contenido de sus mallas. Entonces, hay una síntesis justamente del saber didáctico que va desde la parte general hasta la didáctica diferencial. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del saber didáctico, nosotros pensamos o debemos de buscar procesos integradores. Procesos integradores que estén focalizados hacia el saber indagador. Entonces, la didáctica general normalmente busca integrar el valor global y la parte holística del objeto. Se apoya mucho en otras didácticas específicas. Y por supuesto, como es la didáctica general, lo que busca es recuperar el conocimiento de manera transdisciplinar. Entonces, allí tenemos el nacimiento o la explicación de por qué tenemos, y vamos a regresar esa parte. Ahí tenemos nosotros la respuesta de por qué existe didáctica de la lengua, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la música, didáctica de la expresión plástica, didáctica de la educación física, didáctica de las ciencias experimentales y didáctica de las matemáticas. Entonces, yo tengo el concepto de didáctica general y también de ahí nace la especificidad. Y cuando hablamos entonces de delimitar la didáctica general, nosotros encontramos procesos complejos, porque hay que desarrollar justamente el tema de multiculturalidad. Entonces hay cambios que se deben enfrentar y por supuesto es necesario establecer esquemas en base a los fundamentos teóricos, ¿no? Entonces hay procesos metodológicos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para esto quiero mostrarles una gráfica, ¿no? En donde se explica sobre la metodología didáctica. Y se relaciona justamente esa tarea indagadora, práctica, con todos los elementos representativos para poder avanzar en lo que es el saber y plantear acciones formativas en el aula. Entonces, hay una pregunta que nos hace el autor del texto. ¿Qué significado hay para la mejora de la enseñanza la formalización de la metodología didáctica?
¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de la formalización? Ya nosotros hemos estado mencionando que la didáctica normalmente trabaja con textos con contextos sociales. Acá está el gráfico. Entonces, se va a interrelacionar dos bloques importantes: el método transformador y los principios de las acciones. Entonces, el método transformador tiene que ver con la narrativa, las interrogaciones y exposiciones de contenidos mixtos. El método también tiene que ver con el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo, que es el proyecto personal del aprendizaje. Y además tiene que ver con la cooperación entre los grupos. Y aquí está lo que algunos de ustedes estaban mencionando, ¿no? La parte experimental. Y la parte experimental que parte justamente de la observación del entorno. Entonces, las acciones que se pueden tomar en base a estos métodos transformadores están relacionados a la globalización, a la individualización, a la socialización, a la creatividad, a la autonomía, a la incertidumbre, a la interculturalidad y hacia la parte universal. Entonces, vamos a revisar ejemplos de acción. Pensemos en el caso nuevamente y vamos a regresar a la didáctica de las ciencias experimentales, a la química como tal. Si nosotros tuviésemos que enseñar la tabla periódica de elementos, ¿qué acción relacionado a la parte creativa puedo emplear? Veamos a las personas en la clase. Veamos a Manuel Montserrat. Manuel Montserrat. Manuel Montserrat. Ha dejado abandonado ese internet. Dice Cervantes. Dice Cervantes. Dice Cervantes. También ha dejado botado eso. Jessica del Pozo. Buenas noches, Miss. Su pregunta era cómo... ¿De qué forma, de qué acción creativa puedo valerme para la enseñanza de la tabla periódica de elementos dentro de la química, por ejemplo? Se podría decir que, o sea, repasar lo que es toda la tabla periódica y dividirla en partes secciones y darlas cada día. A ver, para que ahí no hay nada de creatividad. ¿Cómo yo defino una acción creativa? Mm,
¿Cómo enseño la tabla periódica de una forma creativa? Podría elaborarse como en un cartel en blanco y llevar como en forma de así como pegatinas para que los estudiantes vayan poniendo los nombres acorde a uno, se los vaya indicando. Esa es una forma, ¿no? ¿Qué más puedo hacer, señorita Gabriela Alvarado? Gabriela Alvarado, Buenas noches, máster. Este tipo habladores como o folletos como para que vean, lean sobre el tema y vayan instruyéndose. ¿dónde está la creatividad en eso? Que por lo general son gráficas, es resumido y es con imágenes, entonces, como se dice que por lo general el contenido entra por las vistas, creo que son maneras cortas y precisas de dar una información. Aquí hay algo muy importante. El aplicar la didáctica normalmente ayuda al docente a desarrollar capacidades reflexivas. Estas capacidades reflexivas van a ayudar a transformar aquellas situaciones complejas en los contextos institucionales. Entonces es posible que existan limitaciones de recursos, pero ahí justamente intervienen elementos reflexivos de tipo creativo para buscar la satisfacción de los estudiantes. Entonces, si tuviésemos que enseñar la tabla periódica de elementos, el desarrollar carteles con imágenes, eso forma parte de la creatividad. ¿Qué A mí más me enseñaron la pudiéramos tabla nosotros? periódica con música, me enseñaron la tabla periódica en primero de bachillerato. Con música. Muy bien, esa es una forma creativa. Carlos Olín. Carlos Olín, Dígame, licenciada. ¿cómo podemos enseñar la tabla periódica de elementos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos enseñar la tabla periódica de elementos de forma creativa? Eh, Podría ser de forma, o sea, por medio de imágenes. ¿Qué tipo de eh, imágenes, qué tipo de imágenes se le vienen a la mente? Imágenes de figuritas, con el dicho elemento, su dicha, su dicha letra, o sea, letra, número de átomo y todo para que Recuerda que no puedan son memorizarlo letras, de manera, recuerda que son símbolos, ¿no? claro, o sea, con su respectivo símbolo y una imagen del elemento, para que de esa manera puedan memorizarlo mejor. Cristian Gómez, ¿qué puede decirnos Cristian Gómez? Buenas noches. Una forma creativa de enseñar la tabla periódica para mí también sería por medio de la música, ya que, seamos sinceros, ahorita los estudiantes más como que comprenden por más también de música y eso como que más les entretiene. Podemos meterle como músicas clásicas también y tratar de hacerlo tipo, se puede decir también un rap así o algo así. Yo lo metería así o también de una forma de de imprimir, como dicen en un cartel, las tablas periódicas para que cada estudiante pueda ver y comprender su número atómico, su símbolo y todo sobre la tabla periódica. Yo le diría
un ejemplo local, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar el cine? En el diario vivir. Y podemos anexar, irlos a temáticas de la vida cotidiana. Es una forma también creativa de poder enseñar. La tabla Máster, ¿sí se me escucha? sí, El anime de Doctor Stone, recomendado para las personas que quieren aprender química. ¿y qué es O ese? sea, allí demuestra ilustraciones de cómo de la nada se comienza con química pura para crear la civilización. O sea, compuestos, elementos, las ilustraciones más que todo, son basadas en hechos existentes en estos momentos y a través de la historia. Usted justamente enseña o ha mencionado la acción global. Entonces, esa es la tendencia a nivel de la sociedad. Y puedo yo ese ejemplo global llevarlo a la parte individual del aprendizaje. Entonces, allí está la forma en que puedo trabajar los principios de acción dentro de los métodos transformadores y el sistema metodológico. Un método transformador también puede ser el armar grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo desarrollan autonomía, desarrollan incertidumbre. Si quisiera revisar nuevamente con el gráfico, no hay que burlarse. O sea, el ejemplo que usted menciona es muy importante. Recuerdo que hace varios años atrás había un programa que se llamaba Art Attack. Quizás muchos de ustedes lo vivieron siendo pequeños. Y Art Attack era una forma creativa de combinar la ciencia con el arte. Y eso es justamente a lo que se refiere. A mí nunca me salió lo que hacía él. Ya todos tienen la vista en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se observa. Ya, entonces yo quería hacer énfasis en la relación de estas flechas. Y les decía que hay tendencias globales. Y esas tendencias globales también pueden involucrar la creatividad y el arte como tal. Y eso es didáctica. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos al aprendizaje autónomo, el aprendizaje autónomo va a estar ligado a tareas individuales y, por supuesto, a la autonomía del estudiante. Cuando nosotros generamos o armamos grupos de trabajo, podemos nosotros desarrollar autonomía del estudiante, pero además de eso, se genera cierto nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque usted no va a tipificar el comportamiento o la sinergia que puedan generar los individuos del grupo. Esto de la sinergia hoy en día es muy aplicado. Y un grupo de personas
es posible que generen una alta sinergia y puedan generar mayor cantidad de conocimientos dependiendo de las bases de cada uno de los individuos. Por ese motivo es que le relaciona el grupo de trabajo con la autonomía y con la incertidumbre. Cuando usted en cambio plantea el diseño del portafolio, esto está ligado con la interculturalidad. Y hay dos principios de acciones que están totalmente en los extremos, que es el tema de la globalización y el de la universalización. Entonces forman parte de las acciones también. En la parte de los diálogos curriculares, interviene también la parte holística. La parte holística tiene que ver justamente con las tradiciones. Y hay tradiciones latino-sajonas y hay tradiciones angloamericanas. Entonces, la visión de la didáctica como tal es bastante amplia. Y ya nosotros hemos empezado esta clase diciendo que la didáctica es una disciplina. Y la disciplina de la didáctica tiene que ver o interrelaciona las perspectivas o los enfoques ingleses, norteamericanos, y todos ellos permiten desarrollar el currículum de las asignaturas. Nosotros acá lo conocemos como la malla curricular. Y por supuesto, hay otros conceptos como la destreza, como las habilidades, las competencias, que se van entramando en esa malla curricular. Y muchas de las instituciones educativas de nuestro medio lo que hacen es encontrar la parte práctica de la teoría, pero se busca que la persona como tal brinde un aporte a la sociedad. Entonces, el currículum o la malla curricular normalmente se transforma en un campo de estudio. Un campo de estudio que tiene enfoques teóricos, tiene bien la parte práctica y además está ligado hacia el espacio de conocimiento. Vamos a revisar la figura que está en la página 23. Verdaderamente no sé qué pasa con el Zoom. No logro entender. Es como que se queda congelado. Entonces, ahí tenemos nosotros la pirámide del acto didáctico. Entonces, el acto didáctico
según varios autores como Fernández Huerta, como Rodríguez Viegas, habla de el replanteamiento cultural, pero busca replantearlo en función de críticas y reflexiones que permitan que el individuo se transforme. También hablan del acto didáctico, pero como una intervención del saber. Y todo esto en base a los sistemas sociocomunicativos. Entonces, más adelante acá en su texto, ustedes van a encontrar un listado no solo de los métodos de la didáctica, sino de las visiones. Entonces, la didáctica como tal tiene una visión sociocomunicativa. Voy a enumerarlos nomás. Ya vamos a ir viendo en detalle cada uno. Habla de la didáctica como visión sociocomunicativa. Acá está el gráfico que quería yo encontrar. Y define la didáctica, los métodos, las finalidades, los medios didácticos y las actividades. Entonces, en los métodos tenemos nosotros especificado la parte del método individualizado, el socializado y la lección magistral, como métodos de la didáctica. ¿Cuál es la finalidad de la didáctica como tal? La parte formativa, el desarrollo de competencias y el desarrollo de actitudes o de acciones, ¿no? Entre los medios didácticos nosotros podemos encontrar los escritos, los sistemas multimedia y las redes de aprendizaje. Y en las actividades podemos ver la parte personalizada, aquellas proyectadas con la comunidad y aquellas que son interactivas. Nace la pregunta, ¿y puedo yo trabajar con dos métodos en el desarrollo de una temática? La respuesta es sí, es afirmativa. Yo puedo trabajar con lecciones magistrales y puedo trabajar con métodos individuales para la enseñanza-aprendizaje. También es posible, mientras yo combino estos métodos, establecer más de una finalidad. Aunque hay que ser muy cuidadoso, porque es necesario jerarquizar o tomar decisiones en función de la importancia y de los niveles de conocimiento. En un nivel básico, puedo empezar con actitudes, el desarrollo de actitudes. Y conforme aumente la complejidad de los niveles de conocimiento o los niveles de aprendizaje, puedo desarrollar las competencias y finalmente puedo llegar a la parte formativa integral del individuo. Pero ¿quién define esto? Y ahora sí vamos a regresar a la parte anterior. ¿Quién lo define? Lo define el punto de vista o el enfoque, los enfoques anglosajones o los enfoques latinoamericanos. Entonces, cada grupo de individuos tiene características específicas y tiene a su vez tradiciones que seguir. Entonces, por ejemplo,
en, en todo lo que es Latinoamérica, siempre pensamos en el conocimiento didáctico, pero usamos mucho el subrayado. Hoy en día las técnicas de estudio se han modernizado, pero eso no significa que han dejado apartado el tema sociocultural de cada región. Y usted habrá escuchado ya algunas veces que se habla del estudio de lectura rápida, en el cual su visión se fija hacia preguntas o hacia palabras claves de un texto. Entonces son experiencias que se desarrollan en instituciones educativas, experiencias que normalmente transforman a las personas y por ende a la sociedad. Hoy en día, el tema curricular ha integrado las dimensiones didácticas. Y por supuesto, en esa integración está inmerso la ciencia, está inmerso el arte y está inmerso los estilos de aprendizaje. Ya vamos a ver los estilos de aprendizaje, por cierto, y sus clasificaciones, así como las herramientas y la metodología. En este momento estamos viendo la generalidad. Pero la disciplina didáctica también tiene que ver, involucrar la realidad educativa de cada centro de estudio. Y eso lo liga al contexto sociopolítico. De ahí el hecho de que en nuestro país estemos trabajando por zonas y el Ministerio de Educación, por ejemplo, genera cierto tipo de decisiones con respecto al currículum y con respecto a la zona en la cual están viviendo los individuos, ¿no? Cada grupo de estudiantes normalmente desarrolla vivencia, así como establecen secuencias propias de los avances culturales que se tienen. Veamos otro ejemplo. La teoría atómica. ¿Cuántos tipos de teoría atómica se nos ha enseñado? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Carlos Holguín? ¿Qué recuerda sobre las teorías atómicas? Carlos Holguín, por favor, responda. Carlos Holguín, por favor, responda. Ha dejado botado el internet. Jaime Santana. Buenas noches, Miss. ¿Qué preguntó? Disculpe que no se le entendió muy bien. Cuando le enseñaron sobre la teoría atómica, ¿cuántas de ellas recuerdan? La verdad, Miss, para ser franco, no he visto ese tema, sinceramente. No puede ser, no me va a decir que no ha visto teoría atómica. He escuchado, eso sí, no le puedo negar que sí he escuchado sobre eso, pero no, a lo menos eso no me han dado. Eso no puede ser que me diga que no. No puede ser eso. A ver, ayúdele a Ángel Rivas. Bueno, mis,
recuerdo las teorías del átomo que van pasando por generación en generación en diferentes teorías, como la de Thomson, la de Dalton, la de Bohr. Exacto, perfecto. Entonces, ¿qué recuerda de ello? Que o sea, que tienen carga positiva, tienen carga negativa, y las diferentes, en el paso del tiempo que van, y las diferentes teorías, los electrones, por ejemplo, van variando, van de una forma, de otra forma, y van a seguir saliendo aún más teorías, yo me imagino. Ya, y por ejemplo, pensemos en la teoría de Bohr. La teoría de Bohr, ¿de qué nos hablaba? Que el núcleo está en el centro y que los electrones, como que los electrones están esparcidos alrededor de por algo así. Ya, gracias. Crystal Sandumbide. Crystal Sandumbide. Estamos hablando de la teoría atómica de Bohr. Y el señor Rivas nos decía que él recordaba que los electrones están girando en torno al átomo y en diferentes situaciones o en diferentes posiciones. Ayúdele, Cristian Sandurbide. ¿Qué recuerda usted de la teoría atómica de Bohr? Ayúdele, Emma Sánchez. Emma Sánchez. Bueno, sí me escucha. Sí. Ya. Bueno, no recuerdo muy bien acerca de eso de la teoría de Bohr, pero según más o menos lo que me acuerdo es que esto se basaba en la existencia de algunos niveles de energía. Por ejemplo, vendrían a ser si no recuerdo, los orbitales de las capas, creo, en la que el átomo de los electrones se podían mover, pero sin perder la energía, algo así. Ya, ahí hay unas correcciones, ¿no? Entonces, bueno, va a quedar como tarea joven investigar las teorías atómicas. Y de cada teoría atómica, ustedes van a dar un ejemplo de qué forma creativa pueden ustedes enseñar cada teoría atómica. Pero no me va a decir que va a poner un video o que va a poner una canción. Yo requiero el ejemplo como tal. Si usted dice que va a hacer unos gráficos, perfecto. Tiene que desarrollar el gráfico. Entonces, las teorías atómicas es un ejemplo típico en el cual yo puedo aplicar la característica sociocultural regional. Porque es posible, como dijo uno de sus compañeros, que a cierto grupo de estudiantes latinos prefieran tener el aprendizaje de estas teorías a través del desarrollo de maquetas. Mientras que para otros estudiantes sea posible enseñarle la teoría atómica, pero a través de los juegos, ¿no? Elizabeth Solórzano menciona cuál es la tarea. Voy a escribir. No sé qué pasa con el Zoom. Desde ayer estoy en problema. Master, una pregunta. ¿Podría hacer un diseño de diapositivas la tarea? No, eso no es tan creativo. Pensemos en cosas realmente creativas que involucren el arte. Entonces, voy a anotar aquí, revisar las teorías
atómicas y dar un ejemplo en el cual podamos enseñarlas a otros estudiantes empleando el arte. Y podría decirse una presentación 3D o 2D dentro de un video que uno mismo haga. Sí, eso es posible. Eso es posible. Como también puede ser que yo aplique la construcción de pequeños modelos a escala, ¿no? Y los pinte de diferentes colores. Eso también es posible. Entonces yo requiero que ustedes enumeren o enlisten las teorías atómicas con sus respectivos postulados, pero van a enseñar esta teoría atómica de la manera más sencilla, empleando la parte artística. ¿Está claro? Y sí me expliqué, señorita Elizabeth Solórzano, confirme. Sí, máster, muchas gracias. Está escrito en el chat. Máster, ¿esta tarea es para la siguiente clase o cuándo? No, pues eso lo suben en un documento en PDF a la plataforma. Bien, vamos a hacer la foto del curso. Al momento están conectados Ángel Rivas, Ángel Sánchez, Angie Medina, Anaray, César Dávila, China Mayerli, Cristian Salvurvide, Jessica del Pozo, Yarixa Dúmez, Elizabeth Solórzano, Emma Sánchez, Erika Andrade, Gabriela Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Cristian Gómez, Sara Guamán, Carlos Holguín, Gemma Triago, Jaime Santana, Yane Vergara, José Villegas, Emily León, Grisel Cervantes, Manuel Monserrat, Maybelline Villamar, Carol Paredes, Javier Pincay, Madeline Ponce, Daniela Rosado, Emilio Vázquez, Carla Vera, Genesis Zambrano, Leia Zambrano, Joel Zambrano, Elías Zurita. Vamos a ver qué está pasando con el Zoom, sinceramente. Lo único que me permite mover es la barra de los asistentes.
Creo que es el Internet de la universidad. O son las plataformas de la universidad. Tuve esta conexión más temprano y no hubo problema. Bien, por favor, las personas estudiar y leer. Hemos llegado hasta la página 25. Entonces, del texto, por favor, leer sobre los temas que hoy hemos revisado, los enfoques anglosajones, sobre el tema de la interacción de la didáctica específica con la didáctica general, cuál es la relación que hay entre ellos. Y hemos visto también el gráfico de los métodos con las acciones. Y por supuesto, involucrar temas socioculturales. Vamos a dejar hasta ahí la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.